una hora y media. Es un poquito difícil seguir adelante, pero hermanos, no se preocupe, vamos a acabar temprano. Amén, a las 9 de la noche. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio que estamos avanzando. ¿Y qué estamos estudiando los domingos de la noche? Apocalipsis, amén. Así que todos los hermanos que quieran asustarse, pues, están invitados domingos de la noche para estudiar el libro de Apocalipsis. Y hoy acabamos ya con el mensaje a las 7 iglesias. Amén. Hoy acabamos con el mensaje a las 7 iglesias. Y el siguiente domingo tenemos culto misionero en la noche. Y el 1 de diciembre, el primer domingo de diciembre, vamos a tener, amados hermanos, el estudio panorámico de las 7 iglesias. Porque cada iglesia representa una época particular de la historia de la iglesia. O sea, muy aparte que representa el estado espiritual de las iglesias hoy en día, también representa un periodo particular de la historia de la iglesia. Cada iglesia es simbólica. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La iglesia de Éfeso representa el tipo de iglesia que hoy en día hay. Muchas iglesias como Éfeso, que tienen buena doctrina, pero han perdido el primer amor. ¿Eso se ve en muchas iglesias? Sí, ¿verdad? Tienen buena doctrina, pero han perdido el primer amor. Ese es un estado actual en muchas iglesias. ¿Amén? Sin embargo, la iglesia de Éfeso también representa un periodo de la iglesia llamada la época apostólica. O sea que la iglesia de Éfeso representa de manera simbólica el periodo de la historia de la iglesia durante la época de los apóstoles. Y así vamos a estar viendo cada una de las 7 iglesias el siguiente domingo. Algunas recomendaciones antes de entrar a la prédica: todos los celulares los apagamos, amén. Apagamos todos los celulares. Recuerde, Dios no tiene WhatsApp, ni tampoco tiene Twitter, ni Facebook, amén. Así que apagamos todos los celulares para evitar interrupción. Y cualquier pregunta lo puede hacer después del servicio para evitar, pues, interrumpir la predicación. Amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, me encanta este versículo, hermanos, porque tiene una profundidad maravillosa de la palabra de Dios. Apocalipsis 3:14 dice la Biblia de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice la palabra del Señor. Y contenía el versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y encima desnudo. Verso 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos a nuestro Dios. Eterno Padre, gracias te damos por el gran amor que nos tienes al poder congregarnos en esta noche aquí para adorarte, bendecirte y exaltar tu nombre. Guíanos durante toda la predicación para que podamos aprender más de ti. Que tu sabiduría nos pueda inundar en esta hora, para que en cada momento, eterno Dios, apliquemos tu verdad a nuestras vidas cotidianas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, la Odisea era una ciudad que se encontraba al suroeste de Frigia, que era una provincia romana que se encontraba en Asia Menor, lo que actualmente vendría a ser Turquía asiática. Esta ciudad, la Odisea, fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II en el siglo III a.C. y la ciudad fue llamada la Odisea, ya que la esposa de este rey se llamaba Laodice.
O sea, la ciudad fue bautizada en nombre de la esposa de este rey. Esta ciudad estaba situada en un importante camino que unía a varias ciudades, lo que hacía que esta ciudad tuviera una posición estratégica, hablando comercialmente. Y de tal manera que la ciudad de la Odisea en poco tiempo se convirtió en un centro comercial extraordinariamente próspero. O sea, era un centro comercial extraordinariamente próspero, y especialmente bajo el dominio de los romanos tuvo la ciudad un esplendor maravilloso. Se cuenta, según la historia, que cuando un desastroso terremoto destruyó toda la ciudad de la Odisea, ¿usted se imagina eso? En el año 60 después de Cristo, un terremoto destruyó toda la ciudad. Esta ciudad pudo reconstruirse sin necesidad de la ayuda del emperador César. ¿Se da cuenta, no? Porque cuando una ciudad se destruía, como no había recursos, el César tenía que ayudar a reconstruir. Pero esta ciudad tenía tanto dinero que la ciudad se cayó, y así misma ellos mismos solos la levantaron. Imagínense. O sea que era una ciudad que próspera, era una ciudad que tenía dinero, era una ciudad que estaba en el auge, en el esplendor máximo de la gloria que podía tener una ciudad en aquella época. Esta ciudad fue un importante centro comercial y también bancario de la época. Sus productos más importantes, por ejemplo, incluían unas vestimentas que eran hechas de lana negra, ¿ves? Una lana negra bastante brillante. Y también la Odisea era conocido como un centro oftalmológico notable, porque allí se preparaba colirio para los ojos. Imagínense. O sea, era una ciudad bastante importante en medicina, en política, en economía. Era una ciudad próspera, bastante reconocida. Su ubicación, sin embargo, tenía un pequeño problema. Y era de que estaba situada en un lugar donde no habían aguas. No habían aguas fluviales. No había de dónde tomar agua. Pero cerca de la ciudad habían unas aguas termales. Usted entiende aguas termales, ¿no? Aguas calientes. Entonces, los ciudadanos de la ciudad de la Odisea hicieron unos surcos que vinieran de las aguas termales hasta la ciudad. Y por medio de esos canales el agua bajaba a la ciudad. El problema era que cuando bajaba llegaba tibia. ¿Ve? Y las personas tenían que esperar hasta que se enfríe para poder tomarlas. Porque si lo tomaban tibio, vomitaban. ¿Se da cuenta o no? Entonces, en todo ese contexto, uno llegaba a la ciudad próspera, importante, y uno encontraba primera iglesia bautista de la Odisea. Y llegaba a la iglesia y allí había un grupo de personas, algunos creyentes y otros no. Porque, ojo, no todos los que están en la iglesia son creyentes. ¿Amén? No son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno llegaba a la Odisea, había muchos que no eran, la gran mayoría no era iglesia de Cristo. La pregunta en esta noche es, ¿los tibios son salvos o no son salvos? Vamos a estudiar en esta noche este tema. Número 1, vamos a ver la reprensión a la iglesia. La reprensión a la iglesia. Versículo 14 dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A Cristo se le da 4 títulos. Primer título, el amén. ¿Y por qué a Cristo se le llama el amén? Porque la palabra amén en hebreo significa verdad. Estoy de acuerdo, así es. ¿Entienden o no? Viene del hebreo emet, que significa verdad. Entonces, cuando alguien decía amén, estaba diciendo, es verdad, sí, estoy de acuerdo, me parece bueno. ¿Se da cuenta? Este título, el amén, era un título que los judíos solamente le aplicaban al Dios de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 16, Isaías 65, versículo 16, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el que
se bendijera en la tierra, en el Elohim Amén se bendecirá. En el Dios de la verdad. ¿Se da cuenta? Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Y ahí en el hebreo es Elohim Amén. Entonces, el Dios Amén era el nombre de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él era un Dios que a todo lo que había prometido, Él iba a cumplir. Por eso su nombre era el verdadero, el Dios Amén, el Dios que cumple, el Dios que es real, el Dios que cumple todo lo que ha prometido a la nación de Israel. Amén. ¿Y cómo se llama Jesucristo? Versículo 14. He aquí. Versículo 14. He aquí el Amén. Entonces quiere decir que a Jesús se le está aplicando un título que era únicamente el título de Dios, hermano. Amén. Porque Cristo, como representante de Dios, Él también es el Amén. Amén. Él es el Amén porque Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque, hermanos, todas las promesas se cumplen en Cristo. En el libro de 2 de Corintios 1:20 dice: porque en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él no. Amén. Quiere decir que los creyentes tenemos la plena confianza de que Dios, a través de Cristo, cumple sus promesas en nuestras vidas, hermano. Por eso Cristo le dice: he aquí yo, el Amén, el que cumplo lo que digo, el que cumplo lo que prometo, yo soy el Amén. Y asimismo, segundo título, se llama el testigo fiel. O sea, Jesús se llama el Amén, porque era el que venía en el nombre del Padre, representando al Dios Amén. ¿Ve? Y se llama, por eso era el único que decía: de cierto os digo. Si usted lo mira en el hebreo, ¿sabe cómo dice? Amén, amén os digo. ¿Qué estaba diciendo? Que Él era el único que tenía la autoridad de decir lo que era la verdad y nadie más podía hablar la verdad. Por eso Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces quiere decir, amados hermanos, que Cristo se llama a sí mismo el Amén, como el Dios Amén, y se llama el testigo fiel. ¿Y por qué es el testigo fiel? Porque Él era testigo de Jehová. No, Él era el testigo fiel porque en Él estaba reflejado la promesa que Dios le había hecho a David. Segunda de Samuel 7, que de su linaje, de su casa levantaría un rey, el cual sería rey sobre Israel para siempre. Y en Lucas capítulo 1, versículo 32, Dios le dice a María que el hijo que tendría se sentaría en el trono de David su padre. Entonces, Él es el testigo fiel porque en la vida de Jesús se refleja el testimonio verdadero, real, de que Dios ha prometido a David un rey y en Él se cumple la promesa de Dios. Amén. Él también se llama el verdadero, el aletinos en el griego, que significa lo real frente a lo irreal. Y es que, amados hermanos, en Cristo una persona es una nueva criatura. Y a través de Cristo todas las cosas del mundo son vanas. Todo en el mundo es vano. Lo único que tiene sentido en nuestras vidas es Jesucristo, hermanos. Como dice el himno: yo vivo porque espero el mañana. Porque Él vive, yo espero el mañana. Hermanos, ¿por qué nuestra vida tiene sentido? Porque usted se levanta cada día teniendo un mejor futuro. ¿Sabe por qué? No porque tenga un buen trabajo ni porque tenga estudios, sino porque Cristo habita en su vida. Para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor podáis comprender, dice la Biblia, cuál es la plenitud del amor de Dios que excede todo conocimiento. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, quiere decir que la palabra de Dios es clara cuando Cristo se manifiesta como el Dios real. El Dios real, vivo y verdadero. Y por último, se manifiesta como el principio de la creación. Ahí está, versículo 14. El principio de la creación. ¿Qué entiende usted por el principio de la creación?
el primer creado, ¿verdad? ¿Él es el primer creado? No. Porque ahí la palabra griega, arjón, significa el príncipe de la creación. Quiere decir que en él reposa toda la autoridad. Y cuando se traduce por principio, quiere decir que la base de la creación está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Colosenses 1, 16 y 17. Sean invisibles o visibles, sean tronos, potestades, dominios, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, fue creado por Él y para Él. O sea, el Padre le dijo, muy bien hijito, ¿qué quieres? Una creación. Y Dios lo hizo y se lo regaló al Hijo. Por eso Él es el heredero de la creación, el príncipe de la creación, o el principio, la base, el fundamento para todo lo que existe hoy en día. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el autor del mensaje? Oiga, es un personaje increíble. El amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación. Entonces pregunta, ¿ese mensaje tenía autoridad o no tenía autoridad? Amén. Claro que sí, si venía de Cristo mismo, del Cristo glorificado por el Padre Celestial. Pero ¿cuál es el mensaje? Versículo 15. Yo conozco tus obras, verso 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vamos a ver en esta hora la tibieza espiritual. En primer lugar, número 1, vamos a presentarnos 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es ser un tibio espiritual? ¿Qué es la tibieza espiritual? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tibieza espiritual? Cuando usted se va al idioma griego, no aparece la palabra frío o caliente, sino que aparece la palabra helado e hirviente. O sea que Cristo le está diciendo, por cuanto no eres helado ni hirviente, sino tibio. Entonces, quiere decir que hay un proceso en el que lo frío se puede convertir en caliente. Pero para llegar a esa calentura, tiene que pasar por un estado de tibieza. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué entiende usted por frío? Al mundano, al incrédulo, ¿no? Esa persona está fría, muerta en sus delitos y pecados. Es un témpano de hielo. ¿Y quién es un hirviente, un caliente? ¿Quién es un hirviente, un caliente? Uno que ha sido quemado por el fuego del Evangelio. Cuando el Evangelio viene y te quema, tú ya estás hirviendo. Tú ya estás caliente. ¿Entiendes o no? Por eso Dios dice, ¿cómo quisiera que fueras o frío o incrédulo o que fueras caliente, un creyente? Pero Él dice, por cuanto eres tibio. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona tibia es una persona que en su estado de frialdad ha escuchado del Evangelio y le gusta, lo comparte, le parece bonito y Dios va trabajando poco a poco en esa vida. ¿Ve? Entonces, está dejando de ser frío para ser ¿qué? Caliente. No ha llegado a la calentura. Es como que usted pone agua. Usted pone agua a hervir y no lo deja hervir, lo apaga a la mitad. Pregunta, ¿llegó a estar caliente alguna vez? Pero tampoco está frío. Nunca llegó a estar caliente y bajó. No. Simplemente lo dejó a la mitad de la ebullición. ¿Se da cuenta o no? Entonces fue algo que estaba frío y como que se estuvo calentando y ahí se apagó. Y ahí se quedó. Eso es un tibio. Entonces, si la persona salva es la que es quemada por el Evangelio, y estos tibios nunca fueron quemados, sino que se quedaron a la mitad, pregunta, ¿fueron salvos? No. O sea, los tibios, al parecer, son personas que conocen algo del Evangelio, pero que no dejan que el Evangelio los consuma de sus pecados. No dejan que Cristo consuma ni limpie sus pecados. Es más, no se rinden al Señor, sino que prefieren estar en tibieza espiritual. Son personas que vienen a la congregación, les gusta el Evangelio, les gusta estar en la iglesia, participan, pero nunca se rinden a Cristo. ¿Usted conoce gente así? Yo sí he visto. En mis 13 años de vida cristiana, yo he visto mucha gente que viene a la iglesia, nunca se ha entregado a Dios. Pero si viene, escucha, le parece bonito, hasta ni pecan, mire.
ni llevan vidas desordenadas, pero tampoco son cristianos. Y son personas que tibias. ¿Entiende? Le gusta el evangelio, le gusta la prédica, son personas moralistas. Pero ojo, nunca fueron quemadas. Se quedaron siempre a la mitad, en ese estado en el que les gusta el evangelio, pero no se rinden al evangelio. ¿Amén? Entonces, eso es la tibieza. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que van a ser vomitados de su boca? ¿Qué significa ser vomitado de la boca de Dios? Algunos dicen, es que como lo que estaba vomitado estaba adentro, fue botado, entonces significa que va a ser expulsado de la salvación, va a perder su salvación. No, hermano. Ser vomitado de la boca de Dios es un término que aparece en el Antiguo Testamento. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, dice la Biblia de que Dios arrojará de su boca a las naciones de Canaán, al Eteo, al Fereceo, al Amorreo, los vomitará, dice, los arrojará, los sacará. ¿Ves? Entonces, y esas personas, esas naciones nunca fueron salvas, eran naciones paganas, incrédulas. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Que cuando alguien es vomitado es porque Dios lo aborrece. Es porque Dios lo aborrece. Ahora, ¿por qué Dios aborrece a los tibios? Porque los tibios conocen el evangelio, saben de los beneficios del evangelio, pero nunca se rinden ante él. Oiga, no hay nada más triste para Dios que una persona que conoce la palabra y no se quiere arrepentir. Amén. Por eso dice, ¿cómo quisiera de que seas frío o seas caliente? Pero eres tibio. Eso es lo que duele más. Que no te quieres rendir, pero tampoco quieres dejar tu vida de pecado. Qué terrible, ¿verdad? Estar en un estado de tibieza espiritual. Tibieza espiritual no significa estar mal espiritualmente como cristiano. Tibieza espiritual significa no haber completado esa obra. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, me gusta la prédica, me gusta ir a la iglesia, pero hasta ahorita no me puedo entregar al Señor. No, porque todavía mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, o tal situación, no, todavía no puedo entregarme. Oiga, ese es un tibio. Y la Biblia dice que si no se arrepiente, Dios lo va a vomitar de su boca. Dios lo va a vomitar porque le está dando la oportunidad inmediata de que venga el evangelio, de que sea consumido por el fuego del evangelio, y lo está rechazando. Entonces la pregunta es, ¿son salvos los tibios? No, nunca fueron salvos. Simplemente fueron incrédulos que conocieron algo del evangelio y así se quedaron. Y hasta vienen a las iglesias y se sientan y participan y hasta dan ofrendas porque creen en Dios, pero nunca están dispuestos a dejar sus pecados ni sus cargas a Dios. Nunca se han rendido ni han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y aunque no tenemos mayor información bíblica, pero al parecer los que están en un estado de tibieza son al parecer incrédulos tratando de reformarse. ¿Me entiende? Son incrédulos que quieren reformarse, y en esta situación, como no son ni salvos ni incrédulos, Dios aborrece a ese tipo de personas que está en doble ánimo, en doble camino. No sabe si escoger o no escoger a Dios. ¿Entiende? Como que está en el stand-by. No sé todavía si entregarme o no entregarme, pero sigue viniendo. Así hay muchas personas hoy en día en las congregaciones. ¿Cuál es la causa de esa tibieza? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, la causa de esta tibieza fue el orgullo. El orgullo. Y si usted se da cuenta, muchas personas no vienen del evangelio, no porque el evangelio no tenga buenos fundamentos, sino por su orgullo. Ay, no, me convierto, ¿qué dirán? Me convierto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¡Qué vergüenza! Me van a molestar el hermanito, el padrecito, la monjita. No. Y no vienen al evangelio por orgullo. Por ejemplo, un ejemplo claro, o simplemente porque tienen tantas riquezas que prefieren mejor ir, sentarse a escuchar, irse en paz, pero nunca entregarse al Señor. Un ejemplo claro, el joven rico.
¿Amaba a Dios? Sí. ¿Deseaba ser salvo o no? Sí. ¿Qué haré para tener la vida eterna? O sea, deseaba ser salvo. Sin embargo, el problema fue que era tibio. ¿Me entienden o no? O sea, no era un incrédulo así pagano perdido, pero tampoco era un creyente. Como que él era una persona que quería reformarse. Y Dios le dijo, muy bien, deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él, amando sus riquezas, se quedó en un estado de tibieza. O sea, ni creyente ni incrédulo. ¿Entienden, no? Ni creyente ni incrédulo. Me quedo ahí, participo, voy, doy mi ofrendita a Jesús y ya se acabó. ¿Para qué voy a dejar mis riquezas? El orgullo. El amor a lo material. Amados hermanos, estas personas que pertenecían a la iglesia de la Odisea tenían riquezas materiales y creían que con esas riquezas materiales ya habían llegado a lo máximo en su vida. Y como habían llegado a lo máximo en su vida, tenían la bendición de Dios. Imagínense. Lo peor es creer que eso es la bendición de Dios. Oiga, yo le puedo asegurar que eso no es la bendición de Dios. Como hoy en día hay muchas personas que van a estas iglesias donde le ofrecen riqueza y prosperidad, pero no les enseñan a convertirse. ¿Esos qué son? Tibios. ¿Me entienden, no? Porque van a las iglesias, se sienten y como les ofrecen riqueza y prosperidad, no se entregan por completo, pero tampoco quieren ser incrédulos y se quedan en ese estado de tibieza, en donde, bueno, solamente por el dinero van, para ser ricos. Haga la campaña de la prosperidad, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y va a ver usted que va a tener dinero. Eso es tibieza espiritual. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿cuántas personas hay que están metidos en estos lugares y en realidad no son salvos? ¡Ojo! Mucha similitud hay de la iglesia de la Odisea con las iglesias hoy en día. ¿Verdad? Hay mucha similitud entre la iglesia de la Odisea con las iglesias de hoy en día. Iglesias que no le enseñan el evangelio, pero sí le enseñan cómo tener plata. O iglesias que le mienten y le engañan. ¿Qué le dice, por ejemplo? Muy bien, le dice, usted quiere ser sano, venga usted a la iglesia, dé su ofrenda y va a ser sano. Oiga, eso es tibieza. Eso no es ni frío ni caliente, eso es tibieza. Está haciendo que los incrédulos sigan yéndose para el infierno. ¿Me entienden o no? No les ofrecen la salvación del mensaje del reino de Dios, sino que les ofrecen su propio reino de dinero y de prosperidad. ¿Se parece la iglesia de la Odisea a la iglesia de hoy? Sí, donde hay muchos tibios sentados buscando riqueza y prosperidad, pero no hay gente convertida. Y justamente cuando veamos la siguiente semana, la iglesia de la Odisea representa a la iglesia del último siglo. Después de esta iglesia aparece el capítulo 4 y viene Cristo. Quiere decir que nosotros estamos viendo la última etapa de la historia de la iglesia. Amén. Estamos ya muy cerca de la venida del Señor, porque ya no hay otra etapa de la historia de la iglesia. Acaba en la Odisea, una iglesia de tibios queriendo tener dinero. Así era la iglesia, como hoy en día. Porque mucha gente dice, muy bien, el cristianismo ha crecido. Sí, el cristianismo ha crecido, pero ¿cuántos son realmente salvos? El cristianismo crece porque hay muchos incrédulos que van a las iglesias a querer tener dinero, pero no a ser salvos. ¿Entienden o no entienden? Y ese tipo de cristianismo hoy en día se está viviendo. Hermanos, Cristo viene. Amén. Hermanos, Cristo viene. Amén. Número 2, el consejo de Cristo. Número 2, el consejo de Cristo. Hermanos, la verdadera riqueza está en Jesucristo el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Acá tenemos riqueza, hermano. Y no acá, porque acá no hay ni dónde guardar. ¿Verdad? Cuando me refiero acá, me refiero acá en la iglesia. Tenemos la verdadera riqueza, que es Cristo Jesús. Y si usted tiene a Cristo, recuerde, lo tiene todo. Amén. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, dice Cristo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Amados hermanos, ¿qué cosa es el oro refinado que Cristo ofrece? Hay un oro refinado que Cristo está ofreciendo.
¿Sabe cuál es ese oro? Apocalipsis 21:21. Y la calle de la ciudad era de oro puro. ¿Dónde está el oro puro que Cristo le ofrece a este grupo de incrédulos? Tibios. ¿Dónde está? En el cielo. Te le dice, allá en el cielo está la verdadera riqueza, no acá. Amén. No como Benny Hinn, que decía, a mí me tienen harto de las riquezas celestiales. Yo quiero oro acá, decía. Acá quiero oro y plata. ¿Se da cuenta o no? No, allí está el oro y la plata de Dios, hermano. ¿Ven? Allí en el cielo. Y Cristo le dice, les aconsejo que de mí compren su entrada al reino celestial, a la patria celestial, donde hay un oro puro. Y les aconsejo que compren, ¿qué? Vestiduras blancas. Por eso esas personas no eran salvas. Porque si no tenían la patria celestial y no tenían vestiduras blancas, no eran salvos. Porque la Biblia dice, al que venciere, le daré vestiduras blancas. Usted y yo ya tenemos las vestiduras blancas. No había razón de que Cristo diga, cómprenselas. Pero a estas personas sí les dice, compren eso. Busquen eso. Porque no eran, ¿qué? Salvas. No eran salvas. Eran personas que les gustaba el Evangelio, pero nunca se habían entregado al Señor Jesús. Quiere decir que la iglesia de la Odisea, voy a ponerlo por cifra, ¿ya? Es un ejemplo nomás. Si en la iglesia de la Odisea habían 100 personas, 95 eran tibios y 5 eran creyentes. ¿Se imagina usted? Entonces, cuando Cristo habla a la iglesia, le habla a toda la iglesia, a pesar de que habían poquitos creyentes. Cristo le habla a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje es para todos. ¿Qué quiere decir que pueden haber iglesias de incrédulos? La Odisea era uno. De personas que les gustaba el Evangelio, pero nunca se entregaron a Cristo el Señor. Y dentro de ese grupo, sí, habían unos poquitos que eran realmente salvos. Pero cuando Dios daba el mensaje, le hablaba a todos los que estaban ahí, creyentes e incrédulos. Recuerde, el mensaje de las iglesias no es un mensaje solo para salvos, es un mensaje para la iglesia en conjunto. Y en la iglesia en conjunto hay gente salva y gente que no es salva. Por eso termina diciendo, al que venciere. O sea, si eres salvo, vas a vencer, vas a demostrarlo por tu vida. Y por último le dice que compre, ¿qué? Colirio, que se unja los ojos con colirio. Y el ungimiento es un recuerdo del Espíritu Santo. Quiere decir que ni siquiera tenían el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta o no? ¿Y qué les dice? Muy bien, compren su vestidura blanca porque no la tienen. Compren su oro en el cielo porque no lo tienen. Y último, únjanse con el Espíritu Santo. Porque les va a dar el colirio necesario para ver las cosas de manera espiritual. Hermanos, el único que abre nuestra mente y nuestros ojos para ver las cosas de manera espiritual es el Espíritu Santo. Por eso yo recuerdo cuando era incrédulo, a mis 12 años. Tremendo pecadorzote que era, ¿no? Y me acuerdo que me gustaba, me fascinaba el libro de Apocalipsis. Y cuando lo leía, no entendía nada, hermanos. Nada de nada, no entendía nada. Porque era un incrédulo. Y cuando terminaba de leer Apocalipsis, qué dolor de cabeza me daba, hermano. Pero cuando vine a Cristo y comencé a leer Apocalipsis, qué maravilla, hermano. Porque ahora tenía el colirio del Espíritu Santo. Ahora Dios había abierto mi mente y mis ojos para entender la palabra de Dios. Amados hermanos, entonces esto demuestra de que la verdadera riqueza está en Cristo Jesús. Más vale tener la salvación de nuestra alma que toda la riqueza del mundo. Amén. Por eso la Biblia dice, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y al final pierda su alma? O sea, no hay propósito en ese sentido. Sin embargo, pregunto, ¿se parece esto a la iglesia de la Odisea? ¿Se parece a las iglesias de hoy? Sí. ¿Por qué? Porque más les interesa el dinero aquí que la salvación en el cielo. Amén. Vamos al versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, Dios castiga al que ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está en la Biblia. Yo castigo a quien amo. Así que Dios castiga a sus hijos que son hijos verdaderos. Pero esta iglesia no estaba siendo castigada, ¿o sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no eran hijos, no eran salvos. Por eso dice, yo castigo a mis hijos. Y como no te castigo, sé celoso y arrepiéntete, pues, para castigarte también.
O sea, quiero tenerte como parte de mis hijos. ¿No te da celos no ser parte de mi iglesia? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Sé celoso, arrepiéntete. Y ven a formar parte de los hijos de Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos este texto para evangelizar incrédulos, pero se le refiere a una iglesia. Pero ojo, ¿era una iglesia llena de qué? Entonces, ¿está mal usar este texto para evangelizar incrédulos? No, porque está dentro de un marco donde la gente no era salva. ¿Me entienden o no? Está dentro del marco donde la gente no era salva. O sea que hay iglesias donde Cristo no está. Qué curioso, porque si son iglesias cristianas, Cristo debe estar en medio. Porque donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Cristo estuvo en nuestra sesión anual. Amén. Amén. Ahí estuvo Cristo. Cristo está ahora entre nosotros. Amén. Pero hay iglesias donde Cristo está afuera. ¿Y qué está haciendo Cristo? Tocando la puerta, esperando que estos incrédulos le abran para volver, para entrar a sus corazones. Eso no podría hacerlo con un creyente, porque Cristo ya habita permanentemente en el creyente. Amén. Entonces, hermanos, mire, qué terrible. Esta iglesia es una iglesia de gente incrédula, hermano. Gente perversa y mala. ¿Y cómo termina el versículo 21? Al que venciere, dice la Biblia, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere. ¿Los incrédulos pueden vencer? No, así que si eres incrédulo, te quedarás así, sin vencer. Pero si eres un verdadero hijo de Dios, vas a vencer. Amén. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores en aquel que nos ha rescatado. Amén. Amén. Así que, hermanos, miren la importancia de la diferencia que Cristo hace de los creyentes y de los no creyentes, aún dentro de las iglesias. Porque dentro de iglesias hay gente que no es creyente. Y Cristo le dice, muy bien, sean pues celosos y arrepiéntanse. Formen parte de mi iglesia. Y al que venciere. ¿Cómo vas a demostrar que eres salvo? Porque vas a vencer. Si vences, eres salvo. Si no vences, nunca fuiste un salvo. ¿Ve? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Usted recuerda Isaías 14:13? Cuando Satanás dijo, subiré a lo alto y pondré mi trono junto al cielo de Dios. Y quería poner. Entonces, ¿quién quiso robarse ese trono? Satanás. ¿Pero qué hizo Dios? Lo tiró a patadas. ¿Por qué? Porque en ese trono usted y yo nos vamos a sentar con Cristo. Amén. Usted y yo nos vamos a sentar con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha dicho y Él lo ha prometido. Ustedes se sentarán conmigo en el trono de mi Padre. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántos se van a sentar en el trono de Dios? Amén. Con Cristo como vencedor, hermano. Y Cristo termina diciendo que Satanás no pudo, porque nosotros sí podremos, juzgar a las naciones como hijos de nuestro Dios. Hermanos, a pesar de que esta es una iglesia llena de tibios, no todos, pero una gran mayoría eran tibios, Dios le da una llamada más al arrepentimiento a esta iglesia. Y es que, hermanos, los verdaderos hijos de Dios se sentirían agradecidos con este mensaje. Ay, Señor, gracias por mandar el Apocalipsis, dirían algunos, los verdaderos salvos, ¿no? Gracias por mandar este mensaje, por tremenda gente incrédula acá. Gracias, Señor. Los verdaderos creyentes se gozarían con el libro de Apocalipsis. Y los que no son verdaderos creyentes ya estarían como que dudando. Ay, como que sí, como que no. Seguirían en la tibieza. Pero Cristo a esas personas le dice, ya, vénganse ahora al reino de Dios. Amén. Hermanos, qué triste es que haya gente que crea que es salva, pero no lo es. Por eso termina 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 diciendo, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Quiere decir que cada día usted debe examinarse, ¿soy realmente salvo o no lo soy?
Lo mismo estaba pasando esta iglesia. Esta iglesia. Era una iglesia de incrédulos que creían que iban a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque tenían riqueza. Pregunto en esta hora, de repente entre nosotros hay algún tibio que le gusta el evangelio, le gustan las cosas de Dios, pero hasta ahorita no se entrega a Cristo, no se rinde de manera completa. Hoy Cristo te llama y te dice: déjame entrar, porque quiero que tú seas caliente, porque no quiero vomitarte de mi boca. Hoy Cristo está llamando a estas personas que no renuncian a su vida mundana, pero que tampoco quieren entregarse de manera completa a Dios. Dios les está llamando hoy al arrepentimiento. Por eso Jesús dice: hoy estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré en él. Vamos a ver.